¿Por qué digo meditativo? A mí me han pasado muchas cosas en la vida, ¿no es cierto? Como a todos, tenemos muchas circunstancias, momentos difíciles, pero yo iba a dar mi clase y tal vez en otros trabajos uno va a trabajar y puede ser, no sé si pasa tanto como en esto, porque esto era 1 hora de clase que uno va a dar, o por ahí tenía 2 horas si doy 2 clases, pero el resto de mis problemas, el resto del mundo desaparece. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 La entrevista que presentamos en este episodio es una muy interesante y muy relevante, especialmente en estos tiempos. Hoy conversamos con Seyida Sultan, una instructora y artista de danza oriental, o mejor conocida como belly dance o danza del vientre. Y te quiero presentar 2 razones por las que necesitas escuchar este episodio. Primero, uno de los grandes maestros del yoga, B.K.S. Iyengar, dijo: la salud es un estado de completa armonía del cuerpo, la mente y el espíritu. Y yo pienso igual. La verdadera salud debe cubrir nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Esas 3 partes de nuestro ser están conectadas e interactúan constantemente. Lo que aplicamos a nuestro físico se refleja en nuestra mente y en nuestra alma y viceversa en todas direcciones. Pienso que en estos momentos que nos ha tocado vivir tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sabiendo que al hacerlo también cuidamos nuestra mente y nuestras emociones. Por eso hablamos en este episodio de danzas orientales y el aprendizaje y la práctica del baile. Segundo, la historia de Seyida es una súper interesante. Seyida, y te aclaro que ese es su nombre artístico, nació cerca de Buenos Aires, Argentina. Desde niña le apasionaba el baile, incluyendo danzas folclóricas y el mundialmente famoso tango argentino. Pero al crecer se decidió por la ciencia. Estudió bioquímica en la Universidad de Buenos Aires, logrando un doctorado. Posteriormente, buscando otras oportunidades profesionales, se movió a Estados Unidos, específicamente a Boston, Massachusetts. En nuestra conversación con Seyida, hablamos sobre su transición del mundo de la bioquímica al mundo artístico del baile. Iyengar también dijo: cualquier acción realizada con belleza y pureza y en completa armonía de cuerpo, mente y alma es arte. Escuchemos la historia de una doctora en bioquímica que decidió seguir con belleza y pureza su pasión por el arte. Este es el episodio número 167 y conversamos con Seyida Sultan. Bueno, yo ya a esa altura, una vez que me doctoré y todavía antes de viajar, había tratado de retomar la danza porque, digamos, traté el ballet y me di cuenta, con el ballet no voy a llegar a nada, pero empecé a hacer tango. Pero bueno, ahí viene la interrupción. La primera me cambiaron los muñequitos, que me mudé para aquí y no estaba muy entusiasmada de hacer tango porque había muy pocas personas que sabían y todavía estaban un poquito más. Sobre todo, si ustedes saben, el tango argentino es una danza donde hay una dualidad de género muy, muy marcada, o bueno, el que toma, un bailarín, que en general es el masculino, toma el rol de líder, donde genera la danza, y la bailarina, o el que toma la posición de seguir, sigue, y la idea es seguir a muerte. Y yo lo que era buena era en eso. Uno cierra los ojos y siente, si
pero tiene que haber un muy buen liderazgo del otro bailarín. Yo incluso traté de dar clases de eso cuando llegué aquí, pero me di cuenta que yo en realidad estaba más que nada, no tanto en aprender como para dar clases a ambos roles. Yo sabía un poquito, sí, pero lo que a mí me gustaba era eso de cerrar mis ojos y seguir. Como que es una cosa donde uno en vez de... En todo el resto de mis cosas tal vez yo tenía que liderar muchas cosas en la ciencia, en mi vida. Y en esto era un momento donde yo nada más tenía que seguir. Y aquí al llegar y no encontrar los bailarines con esa... el manejo de ese conocimiento a ese nivel, sabían los pasitos, yo tenía que, lo que uno dice, lead back, tenías que decirles casi como si pretender que me estaban liderando y no, era frustrante. Entonces, un día... y no sé si me estoy yendo, pero un día estaba caminando por el río Charles, que estaba por aquí, divide la ciudad de Boston y Cambridge, y había un festival. Yo estaba recién llegada y había un festival de botes, pasan unos botes, y uno de los botes pasaba, y de hecho en las orillas del río, en un lugarcito, había un grupo de mujeres que se habían reunido, después yo me enteré que lo hacían semanalmente, independientemente del festival de botes, bailando, y eran mujeres que estudiaban la danza del vientre, no, la danza belly dance, y se reunían a bailar, y pasaron los del bote y les empezaron a saludar y les mandaban como aplausos y besos y no sé, y me pareció tan encantador. Entonces, digamos, estaba aquí en un lugar diferente, todo el tiempo que uno en mi país yo dedicaba a visitar a mis padres, todo ese tiempo no está. Si bien tenía que trabajar mucho porque era algo nuevo, pero para hacer algo interesante, trataba de volver a las cosas que me gustaban y danza. Entonces el tango no me estaba entusiasmando demasiado, traté y descubrí que había clases de esta nueva danza. Entonces me anoté en una clase y bueno, la historia es un poco triste porque yo en esa época, cuando yo vine acá, estaba casada. Y mi esposo no entendía mi pasión por el baile. Entonces, ahí fue una primera encrucijada, ¿no? Pero para, digamos, llegar al final, todavía estoy bailando. Todavía no, pero no sigo en el matrimonio. Pero bueno, entonces empecé una clase y no pude seguir porque no tenía el apoyo, no sentí el apoyo. Pero luego cuando esto se resolvió y decidí cómo mi vida iba a ir en otro sentido, y yo decidí quedarme acá, y mi esposo volvió y nos separamos. Y entonces es como que empezaba una nueva vida. Y una de las primeras cosas que hice fue ir a anotarme a una de estas clases de danza árabe. Seida, hay algo que no sé en tu historia si en algún momento, o sea, yo te veo ahora y te veo dedicada al arte, dedicada al baile, pero no veo que que la ciencia esté en tu vida. ¿En algún momento hubo alguna decisión, algún cambio? ¿Cuándo se dio ese momento en que decidiste tomar más en serio el arte, el baile, el belly dancing y todo eso? Sí, yo seguí haciendo ciencia y la danza como un poquito, lo que podía, pero seguía avanzando. Entonces empecé a tener más experiencia, empecé a enseñar, empecé a coreografiar, empecé a decir, voy a dirigir un grupo, ponerlo en el escenario. Todas las cosas que yo pude aprender traté de hacerlas también por mi iniciativa. Entonces, al mismo tiempo seguía trabajando en ciencia. Pero luego una de las cosas que pasó es después en una nueva relación y bueno, me convertí en mamá. Entonces, cuando tuve mi hijito, que ahora tiene 14 años, la vida cambió mucho. Yo seguí haciendo ciencia, pero terminé cambiándome a la industria.
Y luego hubo una época como de crisis, era difícil, yo traté de pasar de la academia a la industria, me costó porque la industria buscaba más gente que estaba más especializada específicamente en industria y era la época acá un poquito de crisis económica también. Entonces, no es que uno podía encontrar un trabajo ya como de un día para el otro. Entonces, estuve en unas startups companies, compañías que estaban empezando y son compañías que tienen una nueva propuesta, entonces empiezan, tienen inversores, tratan de crecer y por ahí, pum, no va a ningún lado. Entonces estuve en un par de esas empresas y en un momento quedé en medio de, ¿no?, buscando trabajo y ya mi hijo empezaba la edad escolar y en vez de, mientras buscaba más trabajo de ciencia, empecé a hacer, ¿por qué no hago mientras tanto más con lo que hago de danza? Entonces empecé a hacer más trabajo en danza mientras esperaba y al final terminé dándome cuenta que me apasionaba hacer esto, que podía convertirlo en una ocupación también, que podía tener más flexibilidad para el resto de las cosas en mi vida, como ser mi hijo y me gustó ser emprendedora, ¿no? Aunque sea un poco bohemio, porque no es una ocupación donde uno sabe que va y es más como enfocado en la economía, que va a ganar dinero necesariamente, pero bueno, es como, pero sí, uno se siente un poco una emprendedora porque uno tiene que generar todo, ¿no? Sus estudiantes, atraerlos, retenerlos, educarlos y luego también las otras cosas que yo hacía de coreografiar y crear shows y participar en festivales. Y también hice muchos shows así para familias, casamientos, cumpleaños, o sea, y también bailé para restaurantes, o sea, empecé a buscar trabajo así, cuenta propia, y me gustó la flexibilidad y el poder tener más tiempo de bailar, porque siempre me Sí. gustó. Seguida, algo que mencionaste hace un momento y lo tengo aquí anotado para volver a hablar sobre eso, es tu experiencia cuando hablabas del tango. Y hablabas del tango de que pues está el rol del hombre que lidera y tú sigues. Y entonces te gustaba, como mencionaste un momento, cerrar tus ojos y seguir. Pero me parece que cuando cierras los ojos y sigues, estás limitando tu sentido de la vista. Y me da la impresión entonces que tú en el baile pones más sentidos y otras cosas como me parece que hasta cierto punto la intuición o la conexión con tu pareja. ¿Cómo tú describes eso? Sí, bueno, es una especie, yo diría que como intuición funciona y también lo que pasa, y por eso es que el bailarín, y ahora estoy Mm, hablando de tango y no de lo que terminé, lo que me hace es pensar, y vuelvo a tu pregunta, es cómo fui de una cosa que era todo seguir en algo donde es solo yo, es solo y yo tengo que liderar e inventar todo, pero también seguimos a los músicos, así que después puedo hablar más de eso. En realidad hay un ujú. seguimiento también, porque voy a volver, pero hablando del tango, pienso que es una cuestión física, y por eso es que me frustraba no tener los bailarines con quienes bailar, que tuvieran la inteligencia corporal, ¿no?, de entender cómo se hace el de liderar en esta danza, porque hay que entender. Y la otra cosa que también conectan las dos danzas es la música. La bailarina, aunque está siguiendo al bailarín, pero uno tiene que asumir que el bailarín que lidera tiene un perfecto entendimiento de la Ok. musicalidad, porque uno está tomando como pistas de la posición del cuerpo, que en el tango se lleva con el pecho, es la parte superior del torso que lleva, y
Eso es, y un fuerte marco de los brazos con el pecho, que es una especie de estructura, entonces es predecible, uno siente para dónde vamos. Pero también una está, como siguiendo, está asumiendo que el líder va a llevar de acuerdo al compás de la música. Entonces, a veces eso también ayuda porque es predecible cuando estamos los dos bailarines sincronizados con la música. Y después la bailarina en el tango tiene que seguir y además tomar los momentos entre medio para hacer lo que se llaman los adornos, que es donde hacen esos firuletitos, donde ahí la milonguera, ¿no? Es donde Sí, una sí. muestra su, Sí, su, su lo interesante de calidad. esto es que a veces uno puede pensar que es como que mecánico, uno, dos, ¿verdad? Pero también hay una parte de que tú tienes que recurrir a otros sentidos, ¿verdad? No sé, hay como que, Sí, es sí, sí, kinestésico, sería la palabra, porque se transmite a través del cuerpo y el oído, porque los dos estamos con la música. Pero por ahí intuición puede ser también porque por algo las parejas que bailan siempre juntas ya se exacto. conocen más y saben qué predecir. Y cuando uno baila con alguien que nunca bailó. Pero en general, un buen bailarín de tango justamente se puede jactar de que puede ir, por eso uno puede ir a otro país Mm, y bailar con alguien que nunca jamás lo sacan a bailar y la que sabe seguir y el que sabe liderar va a poder bailar con cualquiera. Eso es claro. lo bonito del tango argentino. Sí, mencionaba tal vez la palabra intuición, tratando de encontrar una palabra adecuada, ¿verdad? Pero es la capacidad como de conectar y de comunicar, porque hay una comunicación, pero es una comunicación corporal, no es con palabras. La música, el ritmo y el cuerpo. Sí, en el caso del belly dancing, yo no soy, ¿verdad? Obviamente un experto, he tenido algún contacto con eso, pero algo que he podido ver, y tú quisiera que me abundara sobre esto, y es la parte de que en muchas, pues, digamos en otras prácticas, siempre se enfatiza a esta bailarina atlética con un cuerpo escultural y una serie de cosas. Sin embargo, en el belly dancing yo he visto que el cuerpo perfecto y exacto no es tan importante. Y me parece que también es como una herramienta de que algunas mujeres y hombres también que toman las clases, como que empiecen no sé cómo es decirlo, no sé cómo es el proceso, pero pudiera resumirlo como aprender, reconocer, aprender a apreciar su cuerpo. Y quiero saber Sí, si es así. sí, exactamente. Dos cosas. Una de las cosas es que eh, no hay que tener un tipo específico de físico para esta danza. Hay que tener un físico, um, pero no hay que tener un tipo específico. Por ejemplo, para ballet, tantas cosas. Si no tiene la columna perfecta o las piernas perfectas alineadas o tal vez si el peso sobrepasa o la masa corporal, no en esta danza. Y la otra cosa no solamente es la forma del cuerpo, sino que los movimientos trabajan no en contra de la anatomía humana, sino con la anatomía humana. Por ejemplo, lo más fácil de ver, las bailarinas de ballet usan lo que se llama el turnout, la abertura, donde para estar paradas, están paradas con los pies, los dedos de los pies apuntando en dirección contraria. Empieza eso desde la cadera, desde la pelvis, está totalmente girada. Nadie camina así. La danza árabe,
digamos, belly dance, pero después podemos hablar del nombre. Pero no, uno trabaja con las caderas alineadas en la manera que va y luego sí las va a mover o va a generar rotaciones, pero la posición de descanso, de estar parados, va a ir justamente con la forma que tenemos anatómicamente humana. Luego, el hecho de tener o no tener curvas, la mecánica viene de las articulaciones. Todos tenemos las articulaciones, digamos. Va a haber siempre alguna persona que pueda tener alguna diferencia, ¿no es cierto? Tendrá más o menos flexibilidad, pero en general los movimientos vienen de mover esas articulaciones. Y si alguien tiene menos cadera o más cadera, no importa, porque una vez que produce el movimiento, es bonito y es hermoso en cada cuerpo. Y es algo que me encanta en ver, como la misma mecánica se ve diferente en cada cuerpo. Y es algo no para lamentar, sino lo contrario, es algo para celebrar. Entonces, eso es una de las cosas que me encanta sobre esta danza. Sí. Y aparte del beneficio físico, ¿verdad? De hacer, me imagino que obviamente quemas calorías, te ejercitas, te mueves con las clases de baile. ¿Tú consideras que hay otros beneficios, por ejemplo, que emocionalmente una persona se beneficia del tomar estas clases? También, digamos, esto que hablamos del cuerpo y la aceptación del cuerpo, de que puede ser que la autoestima de una persona mejore con estas prácticas. ¿Cómo tú lo ves? Sí, definitivamente. Ha funcionado para mí y lo veo funcionar en mucha gente, estudiantes y colegas alrededor mío. También yo hago como una especie de coaching de algunas estudiantes, entonces tengo oportunidad de charlar y ver cómo se sienten. Y coinciden conmigo, o sea que no soy yo, solo yo, sino que hablo con muchas otras. En esta danza, como no es tan mecánica necesariamente, uno puede hacer, o sea, uno puede usar los movimientos y ponerlos súper mecánicos. Y de hecho hay gente que lo hace y lo vende como un programa de fitness, sí, como si fuera ejercicio. Y ahí como, mira, en un momento me llamaban a mí para dar danza árabe en un gimnasio y después crearon la Zumba. Y la Zumba lo que hizo es eso, mezclar Exacto. cosas de la danza árabe, de esto, del otro, y para hacer que la gente tenga un cardio, ¿no? Un ejercicio que active un poco la parte cardiovascular y que la gente... Pero cuando uno lo hace en esa mecánica, uno puede hacer los movimientos y no necesariamente le va a afectar interiormente. Pero cuando uno lo hace un poquito más en un estilo que hace sentido con las raíces de la danza y donde que tiene mucho que ver lo que quería hablar antes en seguir la música, y uno se conecta con la música y a veces puede ser rápido, pero otras cosas pueden ser muy lentas. Y todo aparte pasa en el tronco. No es tanto los brazos y piernas, sino que mucho pasa en el centro, en nuestro core, en nuestro centro. Entonces, muchos refieren a estudiantes con los que hablo, y yo puedo decir mi experiencia, es como, a veces se siente como una experiencia meditativa, porque uno realmente se sintoniza con su propio cuerpo y cómo se siente el cuerpo, porque como tiene que trabajar en la parte más central del cuerpo, y a veces puede ser lento, a veces no, pero entonces uno se sintoniza mucho con el cuerpo. La otra cosa es, Cristóbal, creo que cuando nos conocimos, que me invitaste a esto, me comentaste que tú hacías yoga o que te interesaba. Y el yoga mueve mucho la columna y por eso dicen que el yoga tiene muchos efectos centrales, ¿no? También nuestro cerebro y todo. Y
Y el belly dance también mueve mucho la columna, porque todo es el centro, es en el tronco. Entonces movemos la columna mucho, y cuando uno hace eso es como genera algo adentro, genera algo que eventualmente se siente en el ánimo. ¿Por qué digo meditativo? A mí me han pasado muchas cosas en la vida, ¿no es cierto? Como a todos, tenemos muchas circunstancias, momentos difíciles, pero yo iba a dar mi clase y tal vez en otros trabajos uno va a trabajar y puede ser, no sé si pasa tanto como en esto, porque esto era 1 hora de clase que uno va a dar, o por ahí tenía 2 horas si doy 2 clases, pero el resto de mis problemas, el resto del mundo desaparece. ¿Por qué? Porque uno tiene que enfocarse tanto, porque estamos coordinando. Primero movemos el tronco, que es la parte central de nuestro cuerpo, y luego usamos también las piernas, más que nada como para darnos una base y movernos de aquí para allá. Y es como ponemos el peso. Y luego usamos los brazos como marcos para atraer atención a distintas partes, como enmarcar el movimiento. Cuando uno está haciendo esa especie de superposición de, digamos, el peso, el movimiento del tronco y los brazos, por simplificarlo, son 3 niveles y uno tiene que estar, no es mover todo junto. En otras danzas, como uno va a club dancing, ¿no? En el nightclub, y uno mueve y va con todo el cuerpo para un lado, para el otro. Y acá no, estamos moviendo la cadera por un lado, los brazos van por otro. A veces incluso el movimiento es como seco, ¿no? Percusivo en la cadera, y los brazos son todo fluido y ondulante. Entonces son como 3 niveles que uno está. Entonces cuando uno tiene la atención puesta en esos movimientos, es lo mismo que pasa con la meditación. Está medio centrado en uno y no sé, es como que el resto desaparece. Y uno se reenergiza. Sí. Después, como se desconectó de esos problemas y se energizó, es como que uno va renovado a retomar esas otras circunstancias y la vida, ¿no es cierto? Y todo el mundo genera, a veces la gente, al final de la clase uno ve y la gente está como entusiasmada y tiene la risita, y por ahí cuando llegó no estaba así, por ahí estaba apurada y seria, y a la salida es como que hay unas campanitas. Porque hay esa concentración en lo que estamos haciendo, y por eso la encuentro un poco, en cierto modo, meditativa. Eso que mencionas de que es meditativa, siempre para mí ha sido muy interesante, porque algunas personas piensan en meditación, que es estar sentado con las piernas cruzadas, haciendo un mudra en las manos, y es como que estar en quietud y en silencio. Y por eso, para muchas personas, como esa es su imagen, ¿verdad?, de lo que es meditación, pues su personalidad rechaza eso. Y si uno busca y uno estudia, por ejemplo, creo que son los sufí, que es como ¿verdad? Ellos utilizan el baile como un tipo de, como un tipo de oración, vamos a decirlo así. También había un maestro de yoga famosísimo, Osho, que él utilizaba las meditaciones dinámicas, que no eran otra cosa que movimiento, ¿verdad? Y así en muchas diferentes culturas, filosofías, uno ve el movimiento asociado a una práctica espiritual, meditativa. Y entonces, pues muchas veces las personas, tal vez en la meditación silenciosa y quieta no les funciona, pero hay otras herramientas que pueden tener el mismo efecto y puedes buscarlas. Y el baile me parece que para mí puede ser, y más en estos tiempos de tanta tensión, preocupación, tal vez hasta pesimismo, pues el baile puede ser una herramienta meditativa y de relajación. Sí, porque
justamente pienso que lo que pasa cuando nos tensionamos es que ponemos toda la atención Exacto. en el mundo externo. Y el mundo externo puede estar muy loco. Y entonces nos dejamos llevar y nos volvemos parte de ese caos. Pero cuando nos reconectamos con lo que pasa dentro nuestro, podemos tomar un poquito de distancia. Y pienso que también en yoga también se considera que es meditativo en ciertas disciplinas, ¿verdad? Yo no sé todas las especificidades. Y sé que yoga también está muy apropiado en el mundo occidental y lo cambian. Pero bueno, algún día voy a estudiar más en detalle. Pero sé que es parte meditativo, incluso en el origen. Así que no sé exactamente qué escuelas y qué profesores, pero pienso que la idea es la misma y les funciona. Porque cuando les pregunto a mis alumnas, las que les gusta mucho venir y las que son muy constantes, si les gusta, por ejemplo, Zumba y me dicen no. Les digo Ok. yoga y me dicen sí. Uno se da cuenta que esta danza también está más cerca del yoga que de la zumba, aunque piensen que hacen los mismos movimientos y se pongan los caderines de monedas, pero no es la Claro, misma claro. sensación cuando uno lo hace más Sí. auténticamente Sí, no, como es en el origen, ¿no? lo que te he hablado sobre lo que puedo conocer sobre el belly dancing es que, por ejemplo, yo comencé dando clases de yoga en una escuela de belly dancer. Entonces tenían unas sesiones, unos días a la semana, ¡Ah! daban una clase de yoga. Y obviamente, pues al estar en ese entorno, pues uno aprende un poquito sobre eso. Eh, Te mencionaba de que estamos viviendo, como te mencioné, una época muy difícil, muy complicada. ¿Tú piensas que primero para tus estudiantes es algo vital y necesario, es una herramienta casi esencial para manejar todo esto, para ellos y para ti, con todo esto? Y segundo, ¿cómo has tenido que modificar tus clases dado este distanciamiento que hemos tenido? Sí. Am, bueno, Sí, voy a empezar con la segunda parte de la exacto. pregunta para después entender mejor la primera. Yo daba clases en un estudio, físicamente teníamos diferentes días a la semana para distintos niveles. Cuando todo cerró, como con no sé, menos de una semana de noticia, porque no es que uno lo veía venir, eh, yo me movilicé inmediatamente, como dicen acá, Sí. pivoteé, Ujú. dicen pivotear, como de cambiar en inglés, to pivot. Y me puse, yo antes no, ahora por eso acá estoy sentada, esto es el lugar donde yo doy mi clase, aquí detrás mío, ahora la luz la tengo más aquí, pero tenemos un poquito distinto, pero es Claro. mi casa, porque ni siquiera uno puede alquilar un estudio, no te dejaban, ahora empezaron a abrir, pero no se podía ni alquilar para transmitir, nada. Me puse a estudiarme noches casi sin dormir, estudiando sonido, me compré un mezclador lo tengo acá, ahora tengo, Sí, como verán, el micrófono, aprendí. Una de las cosas diferentes fue la sincronicidad exacto. del audio, la música y el micrófono, porque si no es súper frustrante para una bailarina tener que contarle 1, 2, 3, 4 y el video está en una velocidad, el Sí, exacto. micrófono está desfasado, la velocidad es la misma pero viene desfasado. Ay, lo que luché, me puse a estudiar todas estas cosas que yo no sabía. Y todavía mucho es así casero, porque la iluminación, yo tampoco hice todo el cine, pero tengo luces, digamos, de estudio, más o menos las trato de optimizar lo más posible, ponerme en Zoom. El Zoom está no tanto optimizado para clases de Ujú. danza, sino más para este tipo de meeting. Um, entonces, bueno, un montón de cosas, pero enseguida yo ya, en la primera semana ya hice reuniones con las chicas, pusimos un grupo de Facebook y nos empezamos a conectar y empecé a ofrecer las clases por internet.
Y pasaron cosas, algunas no pudieron adaptarse, otras se adaptaron y algunas siguen desde que empecé en marzo del 2020. Y otras eran alumnas que se habían mudado a la costa oeste o lejos y volvieron porque yo estaba en línea. Así que eso fue muy gratificante. Entonces, sí, me tuve que estudiar Zoom y todo, iluminación, sonido, un montón de cosas. Pero digamos que en los primeros 2 meses optimicé y tengo un sistema que funciona porque las chicas siguen viniendo y les funciona. Ahora, ¿cómo se sienten? Realmente, no quiero exagerar, pero he tenido algunas alumnas que voluntariamente me dan una especie de testimonio y que les ha hecho una gran diferencia porque una, por ejemplo, hablando de las que se mudaron, es una chica muy ocupada, es médica y empezó, médica pero joven, comenzando su carrera y se mudó a la costa oeste, pero cuando ya había comenzado la pandemia. Entonces, no solo que en el área médica tenían que estar en el ámbito hospitalario con el peligro que indicaba antes de las vacunas y extrañaba que venía a hacer las clases conmigo en persona y está muy ocupada, pero me decía que porque no podía hacer nuevas amistades todavía allá porque casi que no hay oportunidades. Entonces, conectarse online. Lo que hacemos nosotras, lo que yo desarrollé como el sistema es, si se conectan los primeros 15 minutos hacemos como una reunioncita, ¿no? Chequeamos cómo están, nos presentamos una a la otra, ¿no? Si alguna alumna nueva, le damos la bienvenida. Entonces las chicas me dicen que les gusta porque sienten que sin salir de la casa, y sobre todo cuando el momento cuando la situación era peor todavía, ahora estamos ya saliendo acá en esta área, empezamos a abrir porque las vacunas están produciendo una gran diferencia. Pero en ese momento que no podían ir a ningún lado, les encantaba. Y ahora les estoy preguntando y me dicen, incluso las que viven cerca, que les gusta la modalidad en línea porque sienten que, digamos, no tienen que invertir tanto tiempo en las partes que no son interesantes como viajar, estacionar, tomar el tren, manejar. Es que se conectan y tienen la clase y se sienten que charlan más, incluso con las otras chicas al principio y al final. Y así que pienso que no solo para mí, que también yo me he sentido conectada gracias a continuar con las clases, a las alumnas les funciona, por lo menos a las que están viniendo. Y también he atraído nuevas estudiantes que jamás las he conocido en persona y se hacen como que pienso que hago lo posible que se sientan parte del club, ¿verdad? Porque una de las cosas en la danza árabe, como hay dos maneras. Una es la belly dancer, que es la bailarina, en realidad es un artista o entretenedora, no sé si entertainer, pero casi son muy poca gente que hace eso, que lo hace como para las bodas, para los nightclubs, para los clubes, pero después, ¿de dónde viene? Eso es la parte donde uno aprende que es el Raqs Sharqi, que es el nombre más apropiado, que en realidad significa danza del oriente. Y se desarrolló también en las épocas antiguas de las cortes. O sea, en las cortes había artistas y los artistas actúan para los monarcas, ¿no? Entonces esos son la bailarina que ahora sale en el escenario o en un club, en la pista o en una boda. Pero las raíces viene de la danza que se llama más Raqs Baladi, que es la danza popular de esas zonas. Y esa danza se hace
si bien los hombres hacen parte también, pero mucho de lo que pasa es que por la religión musulmana las mujeres tienden a estar en lugares más privados, no siempre en presencia de los hombres. Y es en esos lugares privados donde las mujeres bailan entre ellas. Entonces, esta danza pues, tiene un aspecto que es actuar y ser la estrella en el escenario, y tiene otro aspecto que es sus raíces, donde es el conectarse con otras mujeres y bailar juntas. Entonces, esas mujeres afuera de esos lugares no se descubren, no se ponen trajes luminosos, ni menos mostrar el ombligo, ni nada de eso. Pero ellas bailan y bueno, en el escenario uno puede también, ¿no? Uno elige cómo se va a vestir, algunos son más sexy, otros no, también se usan trajes más folclóricos para ciertas danzas, porque es muy importante para la bailarina de árabe, yo pienso que es muy importante, y las bailarinas de origen egipcio te lo dicen, que es muy importante entender el folclore para después poder hacer la versión de escenario, porque si no es como que pierde la identidad, ¿no es cierto? Pero bueno, la cosa de eso de conectarse con otras personas. Y mis clases están abiertas para hombres y mujeres. Yo tengo ahora un alumno hombre que viene a mis clases porque le gusta, le hace bien, y todos son bienvenidos. Sí. Sí. Te quería preguntar eso, porque esta es una pregunta así como que más liviana, ¿verdad? Hablaste sobre el rol del hombre en el tango y el rol del hombre en el belly dancing. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se define? En el otro era el líder. ¿Acá cómo funciona? Sí. Es un poquito complicado porque no quiero, porque yo hablo desde afuera, porque no soy de adentro de la cultura. Entonces, primero quiero decir eso, espero que nadie, no ofender a nadie, pero mi apreciación en las culturas árabes está muy, digamos, por supuesto, es muy importante la religión musulmana, si bien no todos, por ejemplo, en Egipto, sí, la religión musulmana rige muchas cosas, pero también están los cristianos, que serían los cópticos. Y bueno, lo que pasa es que la que se dedica a bailar en el escenario en realidad no está viviendo mucho de las reglas de lo que sería una mujer que está dentro de la religión musulmana y sus reglas. Entonces, general, mucha gente, incluso las mujeres que practican la danza, están fuera, no son muy extraño que va a ser una mujer musulmana. Entonces, son tal vez los cópticos o no sé, por ahí hay otros grupos. Claro. Pero los hombres, yo he visto que es un poco difícil. Yo he estudiado, de hecho hay muchos muy buenos maestros que son líderes muy seguidos y muy buscados, que son hombres, y ellos enseñan el belly dance, cómo lo baila la mujer. Okay. Pero algunos de ellos también, incluso, o sea, hay todo un espectro. Están bailarines más de sexo masculino, digamos, y vamos a... Yo sé que están casados y tienen una esposa, pero cuando bailan como estilo femenino, incluso con vestidos. Okay. Otros bailarines enseñan a las mujeres a bailar con manerismos femeninos y te enseñan los gestos femeninos, pero cuando ellos bailan en el escenario, eligen hacer las danzas folclóricas masculinas. Okay. Porque una cosa es el belly dance y otra es el folclore. Yo no sé en Puerto Rico las danzas, pero por ejemplo, en mi país tenemos el tango, pero también tenemos las danzas folclóricas que son más como regionales. Exacto. Esta región tiene la samba, otra región tiene el chamamé. Entonces, en Egipto también y en Líbano hay danzas regionales y esas tienen un carácter masculino y un carácter femenino. Después está la parte de fusión, y no estoy hablando de gente fuera de la cultura, sino en mismo Egipto hay un coreógrafo muy conocido, hombre, que es Mahmoud Reda. Okay. Él falleció hace solo 1 año y medio, ya con sus 80 largos, un
un mito el hombre, porque él generó maestros de las estrellas de ahora, es como el abuelo de las estrellas en Egipto, ¿no? Todo el mundo tiene una influencia, pero él tomó el folclore y también, si bien sin hacerlo belly dance, como folclore lo puso en el escenario, y él tenía estudios de ballet. Entonces, él cuando hacía sus presentaciones eran folclóricas, pero de repente te hacía una pirueta medio de ballet, ¿no es cierto? Y un salto. O sea que la manera en que los hombres eligen hacer la danza es diferente. Y después están las danzas súper folclóricas. Por ejemplo, el libanés, el dabke. El dabke es más como una danza de línea, donde se toman las manos y danzan, y es muy fuerte. Es un poco, sí, no sé si conocen de mi país, lo conecto un poco con la energía del malambo en nuestro país, que también... hoy en día hay mujeres que estudian el malambo, pero en mi país tradicionalmente era la danza masculina, el malambo y el zapateo. O sea que hay una especie de espectro para explicarlo. Y pienso que está bien que cada uno elija lo que le gusta, porque algunos hombres, en resumen, bailan como mujeres, otros saben bailar como mujeres, enseñan, pero bailan en el escenario danzas folclóricas masculinas solamente. O sea, hay un amplio espectro. Qué bien, qué bien. Y yo estudié con muchos hombres, incluso uno en Argentina, el año que volví, un añito a Argentina, y estudié con Amir Taleb, que es argentino, pero de raíces sirias. Y bueno, y algunos en su vida, por ejemplo, él elige también en su vida que su sexualidad es... ¿no es cierto?, que está atraído a su mismo sexo, o sea, es claro en eso. Y él baila las dos cosas, te hace el papel folclórico o baila en belly dance como una mujer también. O sea, él te puede, no tanto, de hecho él hace más masculino, pero en su vida, o sea que hay un gran espectro y me parece fabuloso que estamos en el mes de mayo acá en los Estados Unidos, que es el Pride Month, que es el orgullo de cada uno encontrar su identidad, ¿no es cierto? Sí. Seida, me estás dando asignación. Yo estoy aquí anotando para después luego sentarme a buscar e investigar de muchas cosas que me has hablado para aprender un poco más. Te quería preguntar, estas son dos preguntas, las combinas y las contestas en el orden que tú deseas. Primero, tus servicios, ¿tú solamente das clases virtuales o das algún tipo de servicio adicional, talleres, o le das algún tipo de enfoque a esto? ¿Qué servicios adicionales das? Y después también me hablas dónde te pueden conseguir para ver esos servicios que das. Ay, gracias. Bueno, ahora todavía estoy como cautelosa, pero yo sí solía bailar ahora no sé por cuánto tiempo, porque yo solía bailar para restaurantes, bailaba para bodas, también hay fiestas que se hacen acá cuando una chica va a ser mamá y se le hace una fiesta para regalos, se llama la baby shower, que shower es como una lluvia, pero de regalos, es la idea. Y a veces me invitan a hacer como un taller de danza para todas las chicas, ¿no? Para las mujeres que se reúnen. A veces las chicas hacen para festejarle el cumpleaños a una amiga y me invitan y yo doy un taller como de danza así entretenido, pero esas son las cosas que hago, solía hacer en persona. Ahora no estoy estoy esperando un poquito hasta que estemos seguros, pero eventualmente podría ser. Y algunos son shows y otros son como talleres donde enseño, y en algunos es más entretener, y en otros es más enseñar. También enseño en seminarios cuando hay eventos especiales donde traen varias bailarinas, y si me invitan, yo soy una de las maestras que da clase. Y aparte doy mis clases. Ahora estoy viendo qué pasa cuando volvemos en persona o no. Porque los estudios están abriendo. Mi estudio que yo solía usar todavía decidió que por el verano recién va a empezar a abrir para los niños. O sea que en el futuro puede haber clases. Pero lo que me está pasando es que cuando empecé a encuestar a mis alumnas actuales, me están pidiendo que continúe, aunque volvamos en persona.
que quieren continuar en línea. Entonces, ¿qué es lo que te comentaba? Así que estoy planeando continuar en línea y tratar de crecer en línea incluso, aunque voy a tratar de ofrecer en persona porque sé que hay gente que le gusta hacerlo en la forma tradicional y pienso que cuando todos perdamos un poco el miedo, ¿no?, que ahora tenemos de volver a estar, porque todavía no estamos tan seguros, entonces, digamos, es fundamentado, ¿no? No es que es una cosa loca, sino que Claro. es lógico. Así que, pero me están pidiendo mucha gente que continúe haciéndolo en línea. Y por ahí lo puedo hacer en otra manera, porque ahora lo estoy haciendo desde mi casa, y si podría hacerlo desde un estudio. Pero la idea linda de hacerlo de mi casa es que me gusta hacerla sentir, porque ¿qué pasa? Cuando yo les digo online me empiezan, ay, pero no tengo lugar, ay, pero no, mi lugar es un desastre, no Exacto. quiero que me vean. Mira, yo lo estoy haciendo acá, esto es una casa, acá hay un sillón, acá hay un mueble y abrimos. Y entonces pienso que al hacerlo así más casero, las estoy como dando coraje para que ellas también se animen a abrirme las puertas de su casa, que las vean y que no se sientan tan... Así que bueno, no sé si lo voy a seguir haciendo en casa o no, pero veo que hay una demanda por hacerlo en línea y me parece lindo porque así no tengo... por ejemplo, si alguien ahí en Puerto Rico está interesado, pueden conectarse mientras no estén. Lo peor es con lo que no podemos traspasar. Ahora estamos traspasando las barreras de espacio, pero no podemos traspasar las barreras del tiempo. Sí, sí, sí. Para hacerlo sincronizado, ¿cómo sería? Synchronous sería acá. Not synchronous, acá se dice synchronous y Sí. asynchronous. Bueno, eso sería otro proyecto donde por ahí me gustaría como editar material o nuevo que tengo para que alguna gente que le gusta estudiar cuando tienen tiempo, que lo puedan acceder. Claro. Pero todo lo que lo mejor es estar en mi lista de email, así se reciben, pero se pueden conectar a partir de la página web, que es mi nombre, SEYYID, como dedo, seide.com. Y desde ahí se pueden conectar como para entrar en la lista o pueden ver los horarios de clases en la página de clases. Pero además estoy en Instagram y en Facebook, que de hecho eso es más como estar al día porque digamos que pongo updates, ¿cómo sería? Novedades y bueno, y me mantengo en contacto. Ahora ya tengo 5,000 amigos en Facebook, así que pero como casi todo lo que yo publico es público, si hacen follow me van a ver. También tengo la página pública. Y en Instagram, que no hay límite, ahí es un buen lugar, me pueden buscar. Y es Seide Sultan en Instagram. Sí, porque pienso que el online, el modo online o en línea, que ha llegado para quedarse. Mucha gente ha encontrado, y por ejemplo, si no, nunca me hubiera conectado contigo, Cristóbal. Definitivamente. Seida, y es que también a veces lo que mencionabas, lo de las barreras de, por ejemplo, ir en el vehículo hasta el estudio, buscar estacionamiento, cambiarse de ropa. En el caso de las mujeres, que muchas veces escoger la ropa es como que un poco más complicado que para los hombres. Pues eso pueden ser barreras que tal vez alguien que tiene un poco de ánimo de hacer algo, esas barreras le impiden, no lo voy a hacer. Pero ahora, hacerlo accesible, hacerlo en línea, pues la persona simplemente se conecta y puede probar, ¿verdad? Así que les exhorto, para mí, como te mencioné, y las personas espero que hayan visto, para mí esto yo lo veo como que más allá de aprender a bailar o hacer belly dancing, es como buscando, es una práctica que puede tener beneficios físicos,
psicológicos, emocionales. Son múltiples los beneficios que ustedes los necesitan en una época que estamos viviendo tan difícil. Necesitamos todas las ayudas que sean posibles para mantenernos sólidos, estables, sanos, cuerdos. Seida, Absolutamente, coincido. Por esta interesante conversación. No me imaginé que iba a ser tan interesante y tan entretenida. Oh, gracias. Yo primero pienso, ¿qué voy a decir? Y luego, cuando me entusiasmo, no me paran. Claro. Gracias, Seida. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a Seida Sultán por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Como en otras ocasiones, nunca me imaginaba antes de comenzar la entrevista lo interesante, lo gratificante que va a ser esta conversación que tuve hoy. Y repasando las lecciones aprendidas en este episodio. Cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos también nuestra salud mental y emocional. Si lo hacemos con el enfoque apropiado, muchas actividades físicas como el baile nos pueden ayudar a relajarnos y encontrar paz y bienestar. Y te pregunto, ¿qué actividad física realizas que te trae relajación, quietud, bienestar? Te invito a que visites la página de nuestro grupo en Facebook, la comunidad de audiencia de este podcast, y contesta esa pregunta. Comparte qué actividad realizas que te hace sentir en paz y en bienestar. Gracias por estar con nosotros. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.